exactamente ahora. Lucy Caballero, estás al aire, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Felicitaciones por este proyecto al que espero sumarme pronto. Gracias, Lucy, le estamos remando, estamos inventando sobre la marcha. ¿Cómo estás vos? Lucy Caballero, por supuesto, es militante del movimiento feminista, es una brillante intelectual, por lo menos a mi modo de verlo, y además dirige la organización Movida Ciudad, y queremos hablar con ella no solo sobre la última movilización, obviamente, sino un poco sobre el rol del movimiento feminista en estos tiempos. Lucy, en principio, habíamos hablado hace un ratito con Ruth de la revuelta. Te hago la misma pregunta que a ella. ¿Qué viste este sábado en la movilización em, en el contexto de un gobierno que ya lleva un poquito más de un año con un ataque muy pero muy feroz al movimiento feminista? Bueno, yo creo que vi este sábado, me parece que se puso otra vez en escena una trama que se viene tejiendo hace muchos años, que está cada vez más heterogénea, con mucha presencia, digo, que se va renovando, que se va revitalizando. Fue una marcha multitudinaria, no es fácil convocar esa cantidad de personas en un momento donde hay marchas todas las semanas, ¿no? Algo que decíamos el otro día es que el feminismo es un vector de politización, va más allá de la biología y de las efemérides. También estuvo presente en los paros que convocó la CGT, estuvo presente en la lucha contra la ley bases, estuvo presente en la marcha con de los jubilados. De hecho, hay una convocatoria para este miércoles también. Estamos convocando desde Ni Una Menos y vamos a convocar desde Movida Ciudad. Entonces, me parece que lo que vi es otra vez un movimiento que aporta metodologías, que aporta vocabularios que son imprescindibles para el campo popular, para generar una verdadera oposición a la ultraderecha. Es decir, hay una pregunta, ¿no?, de qué es lo que esta ultraderecha quiere destruir, cuáles son los puntos de intervención donde la ultraderecha quiere producir cambios en las subjetividades, en las formas de, de, de lanzar a los sujetos y a las sujetas a la intemperie del mercado, de destruir lazos de solidaridad, tejido social. Y me parece que ahí el feminismo tiene un acervo, un acumulado de palabras, pero también de prácticas que son necesarias, ¿no? No son secundarias para pensar en una oposición a la ultraderecha. Lo vimos este sábado, creo que hubo, ¿no?, toda esta discusión que está habiendo de por qué hoy hay que insistir con el antifascismo, con el antirracismo, ¿no? Por qué hay que seguir hablando del trabajo no remunerado, del trabajo comunitario, por qué hay que seguir hablando de la educación sexual integral, de los derechos reproductivos, bueno, de una agenda amplia, ¿no?, que incluye también la agenda del acceso a la vivienda. Había muchas compañeras, por ejemplo, mapuche, que están enfrentando el extractivismo financiero e inmobiliario en todos los territorios de nuestro país, que son compañeras que salen particularmente en esas marchas, ¿no? Entonces, vi un movimiento amplio, heterogéneo, con mucha presencia de organizaciones, mucha presencia, muchas banderas, muchas consignas, un movimiento popular que me parece que, bueno, se continúa la secuencia de luchas que se abrieron ya en el inicio de este 2025, que promete ser un año de mucha conflictividad. Lucy, en, en Davos el presidente fue eh, muy violento con el movimiento LGBT. Hubo respuestas contundentes también. Mi pregunta entonces es, ¿para qué sirve la movilización, Lucy? Bueno, yo creo que esa es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que
o sea, como integrantes de los movimientos sociales tenemos que pensar a fondo qué tipo de gobernabilidad implica la de Milei. Creo que es una gobernabilidad sustentada en la capacidad de destrucción, en la aplicación de un shock neoliberal con mucha intensidad y con mucha velocidad, que produce un efecto que además intenta sembrar una pedagogía de la impotencia en las movilizaciones, ¿no? No es casual que el gobierno utilice los decretos muchas veces para castigar la movilización. Yo creo que evidentemente es un tipo no de gobernabilidad porque no hay una mesa donde sentarse, no hay nada que negociar, no hay una... No es que no, el gobierno no está buscando legitimidad con los movimientos, no te da algo para neutralizar la protesta o para generar un apoyo crítico, no hay ninguna intención de negociar, no hay ninguna intención de que haya una mesa de diálogo, no hay un intercambio de legitimidad, más bien lo que ellos hacen es radicalizarse ante cualquier muestra de oposición. Entonces, las movilizaciones tienen un efecto, por supuesto que para mí son un piso. Es decir, ¿qué quiero decir esto? No existe la posibilidad de abandonar la estrategia de la movilización en un momento donde obviamente la ultraderecha se jacta de tener un país pacificado, que para mí no es tal, y donde intenta claramente una estrategia de disciplinamiento donde la protesta social desaparezca, donde se ataquen legados históricos de movilización, donde volvamos a nuestras casas, ¿no? A producir y a ser explotados y explotadas por el algoritmo, por el trabajo precario, por el mercado inmobiliario, sin salir a la calle, sin protestar. Pero es un piso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es movilizarnos, las movilizaciones producen efectos en otros sentidos, si bien no produce un efecto en el sentido que estamos buscando, es decir, no es que salimos y al otro día se abre una mesa, insisto, o se produce determinada victoria, sí producen un efecto en algunos casos una recarga a partir del encuentro de la militancia, produce un acumulado, la gente tiene que ver que hay movilización, porque si no, pienso que se va a... Lo que sucede es que se incrementa el efecto de disciplinamiento que está haciendo Milei sobre la población, pero son un piso, tenemos que jugar en otras estrategias también. Hay algo que reconstruir territorialmente muy claro, hay una disputa en muchos aspectos y en muchas dimensiones que no se agotan el día de la movilización, ¿no? Entonces yo creo que son un piso, que tenemos que pensar otras estrategias y hay que tomar esas movilizaciones como un acumulado porque efectivamente vamos generando bueno, una cierta gimnasia de movilización que después produce pequeños, algunas balas les entran, ¿no? Pero obviamente hay que trabajar en otros aspectos, ¿no? Milei está apuntando a destruir el tejido social, a implosionar los territorios, a reconfigurar la territorialidad a partir de la proliferación de capital ilegal, de narcotráfico, es decir, a desinhibir una violencia social. Entonces tenemos que tener estrategias en distintos puntos porque el momento de la movilización no agota el tipo de reconfiguración de la sociedad que se está dando, ¿no? Lucy, como referenta, como dirigente de Movida Ciudad, ¿qué estás viendo a nada, a unos días de que haya elecciones en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué ves del mapa político de la ciudad? Bueno, todavía no, lo que me parece es que no está quedando muy claro cuáles son las propuestas, ¿no? Veo que nuevamente hay como una reedición de una oposición en la ciudad que por ahí, que nunca fue tal, ¿no? Que no hay una oposición real en la ciudad, sigue estando vacante ese espacio. Más bien creo que se está yendo en el otro sentido, que es armar un frente amplio en relación a una especie de antimileísmo. Y todavía faltan propuestas, la discusión de propuestas concretas en muchos aspectos, ¿no? En términos de salud, de educación, bueno, qué se va a hacer, por ejemplo, con
la agenda del acceso a la vivienda, qué es lo que se va a hacer en ese sentido, si vamos a seguir repitiendo los mismos esquemas. Y me parece que no hay todavía la aparición de una posición clara a la ultraderecha, ¿no? Que tome todos estos vectores de politización que estamos diciendo, ¿no? El mercado inmobiliario, el antifascismo, el antirracismo, me parece que falta y una vacancia en una fuerza opositora que esté a la altura de lo que significa la Ciudad de Buenos Aires, que haciendo referencia al nombre del programa, es el laboratorio neoliberalismo en nuestro país. Entonces me parece que todavía falta una fuerza, o por lo menos un programa a la altura de ese laboratorio neoliberal que es la Ciudad de Buenos Aires. Hay unos documentos que lanzaron algunos sindicatos que dicen que no hay solución sindical sin solución política. Mi pregunta, Lucy, es, ¿hay forma de construir una oposición al gobierno de Milei sin solución política? Me refiero a con una crisis por lo menos en nuestro sector, como vemos hoy, con disputas con internas, con disputas, sin una voz que pareciera instalar futuro. ¿Hay posibilidades de eso, Lucy? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que es imposible. A ver, también es imposible que se cristalice una oposición sin que haya algún movimiento por abajo, ¿no? Que como lo que está viendo ahora. Me parece que efectivamente, si ese movimiento después no genera referencias o liderazgos o conducciones que lo expresen y que tengan legitimidad, porque estamos en un momento de gran crisis de la representación política, toda la dirigencia está de alguna manera cuestionada y hay toda una cantidad de palabras que se fueron vaciando de sentido, que ya cuando las decís a la gente le suena nada. Entonces, yo creo que va a ser difícil también que se pueda recuperar o reconstruir un liderazgo político sin que sea fiel a movimientos que tienen que suceder por abajo, ¿no? Uh-huh. Y que están sucediendo. Hay movimiento, pero efectivamente pienso que tampoco puede haber solo movimiento por abajo sin que haya ningún tipo de liderazgo o de voz que pueda condensar una oposición política real. Me parece que son dos procesos que se tienen que dar al mismo tiempo. Por eso también decía las estrategias múltiples. No podemos repetir tampoco un esquema de los 90 donde hacer pura discusión, digamos, solamente estar en el momento de poner el cuerpo para las balas, pero el momento donde se discute el programa político o donde se discuten los liderazgos, los movimientos quedar afuera. Me parece que se tienen que dar las dos cosas, ¿no? O sea, hay que movilizar, hay que reconstruir un tejido de una agenda o un programa desde abajo, y tiene que haber y tienen que emerger nuevos liderazgos que puedan expresar eso, porque efectivamente si eso no se traduce en una solución política, tampoco creo que sea que sirva un acumulado sin liderazgo, ¿no? Sin una voz fuerte que pueda interpretarlo. Uh-huh. Lucy, gracias por el tiempo, por estar en el primer programa. Nos vamos a ver pronto. Y por supuesto que te vamos a estar llamando otra vez. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo, Lucy.